Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Enseguidita voy a desarrollar el editorial y preguntarme si efectivamente Cristina quiere meter preso a Macri, quiere romper el sistema y quiere que le explote la cara. ¿Qué hay detrás mío? ¿Qué hay detrás mío? Ah, es el meme, la figura que me mandaron a mi teléfono para amedrentarme. Quizás se creen graciosos. Bueno, yo les voy a decir lo que hice. Por supuesto que yo creo que hay responsables políticos de esto, y por eso yo le escribí al presidente Alberto Fernández avisando que iba a hacer una denuncia penal. Está acá Mariana Zubik, la voy a saludar a Mariana. Buenas noches, Mariana Zubik. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te cuento, María, les cuento a todos. Buenas noches, María Julia Oliván. Te saludo, Federico Andajasi, buenas noches. Ya está llegando Martín Tetaz, seguramente. Hace muy poquito acabo de hacer una denuncia penal por intimidación y amenazas, porque recibí en el teléfono el viernes a la noche esta imagen que estamos empezando a atar algunos cabos, de un teléfono que se puede ver. De hecho, en la denuncia penal yo puse el teléfono. Les voy a pasar a leer brevemente el hilo de tweets que escribí, de tweets, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Los podemos poner en pantalla mientras los leo. Muy bien. Acabo de presentar una denuncia penal por mensajes intimidatorios que recibí en mi propio teléfono el viernes pasado. Les aclaro a los seguidores de Twitter que por el tenor del mensaje intimidatorio voy a anular los comentarios. Digo también que puede ser un loquito suelto, también puede ser algún incondicional de Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué no? Y acá está el contexto, que es lo más importante, que era lo que quería charlar con todos ustedes, no sobre esto, sino sobre lo que implica esto, por Vicentín, por la cuarentena, por la enormidad que está planteando Cristina Fernández con el tema de la justicia. Ella nos acaba de acusar a un grupo de periodistas de formar parte de una asociación ilícita, ese es el contexto, para perseguirla. Yo también le avisé de esto antes de hacerlo al presidente de la Nación, a quien creo que trabaja como vocero de Cristina Fernández de Kirchner, Hernán Reibel, y a el vocero del presidente. ¿Y por qué lo hice? A ver, primero porque no quiero que esto sea interpretado como una especie de posicionamiento político. Les avisé antes de hacer la denuncia porque yo tengo una intención. Y la intención es que no se naturalice. Y la segunda intención es que paren a la vicepresidenta. Deténganla. Deténganla. No sé, Carlos, qué me querías decir, perdón. Que detengan políticamente a la vicepresidenta desde el punto de vista político, porque lo que genera esto es lo que ella hizo durante la semana, que son 2 videos. ¿Los tienen por ahí los videos? ¿Alguien vio los videos? Sí. Federico Andajasi. Bueno, en esos videos, se los digo rápidamente, Cristina en el primer video dice, fui citada por el juez Villena. Bueno, quiere inflar una causa que para mí no va a conseguir inflar. Nos nombra a nosotros, pone el tema de las escuchas. Ella dice escuchas ilegales, pero son legales, vicepresidenta. Que no sean burros sus abogados. Son tomadas de los expedientes judiciales de causas donde está involucrado Oscar Parrilli. Pero además, y esto es lo más importante, quítenme a mí del medio porque no soy tan importante. En el segundo video empieza a hablar de asociación ilícita de periodistas, etcétera, etcétera, y pone, incluso la pone Mariana Zubik, acá presente. Este es el video, a ver. Mirémoslo. Durante 2 horas y media. Sí, pónganlo con la voz de ella. Ahora, incluso. Después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ahí ilícitas. Lo muestra en realidad a un colega de América. Estaban proyectando lo que ellos mismos no sé qué es una reconstrucción.
poco de Netflix. Una verdadera Show, asociación espectáculo. ilícita. Perdón, es la vicepresidenta de la Nación, ¿eh? El 10 de diciembre pasado, algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias. Muestra el switcher, ¿no? Como si estuviese mostrando el eje del mal. Y ahí lo muestra Leuco. Y ahí a Mariana Zubik. Y ahí a Leuco de nuevo. Como siempre dije. Y ahí a Nico Wieniawski y a Daniel Santoro y a Jorge Lanata y a Maxi Montenegro. Pero a Nico Wieniawski y a Daniel Santoro en el programa La Cornisa. De hecho, vamos a hablar con Miguel Wieniawski. Me lo ponen, por favor, en vía Skype cuando podamos. Bueno, y habla de una asociación ilícita y subliminalmente nos mete a todos. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Qué irresponsabilidad! Esto, lo que me llega a mi teléfono, es una amenaza y una intimidación que se da en ese contexto. Hoy mismo escribe Jorge Fernández Díaz que debería hacerse responsable Cristina de lo que hace, por si le pasa algo a algún periodista o a alguno de los que escracha, porque es un escrache. Y el vicepresidente no debería callar, debería poner un límite. Y no es un análisis político porque él, el presidente, lo votamos como presidente, a él ganó las elecciones, él, ahí está, Jorge Fernández Díaz, dice, será responsable Cristina personal por cualquier incidente violento que los aludidos sufrieran en la calle. Los aludidos somos los periodistas, todos los que estamos ahí, y Mariana Zubik. A ver, voy a seguir conversando sentado, y haciendo mi editorial, lo que quede de mi editorial sentado. Mariana Zubik, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, me siento acá con vos. ¿Cómo no? ¿Qué opinas de esto? No me sorprende, ¿no? Creo que vos tampoco. Durante los 12 años de gobierno kirchnerista, muchos de nosotros fuimos foco de intentos de intimidación y amedrentamiento. A ver, nuestra fuerza política, la coalición cívica, llevó adelante cientos de causas contra la mafia kirchnerista y sobre todo contra Cristina Kirchner. Y en los últimos años, esas causas avanzaron, sobre todo cuadernos, ¿no? Yo trabajé muy fuerte en cuadernos. La verdad es que toda la trama de Santa Cruz, de las personas que eran parte de esta asociación ilícita en cabeza del expresidente de la Nación, eran personas que yo conocía de lo cotidiano. Y bueno, teníamos toda la trama de esta matriz, a tal punto que logramos trabajar muy fuerte con cosas que hicimos en la Fiscalía ante Stornelli, llevando información clave que determinó que la unidad de información financiera en su momento pudo hacer freezing de $70 millones de Daniel Muñoz, valijero y testaferro del expresidente de la Nación. A propósito de eso, quiero dar una información de actualidad, ¿no? Hay en la isla de, creo que la Corona Británica, ¿no? En la isla de, ¿cómo se llama la isla? Turks and Caicos. Turkish and Caicos, es de la Corona Británica, sí. Ahí dicen que Daniel Muñoz se gastó $30 millones, 40 Claro, millones. Vos tenés por un lado $70 millones en concepto de bienes inmuebles, tanto en Nueva York como en Miami, a nombre de Daniel Muñoz, en sociedades donde estaba involucrada una persona que estuvo detenida, Carlos Temístocles Cortés. Esta persona también, a través de esta persona, Carlos Temístocles Cortés, en Turks and Caicos, compran una playa entera, que era parte de un parque nacional de ese lugar, por $30 millones. Sucede que, damos con esto lo hace a través de ¿quién? Lo hace a través de Carlos Heller. Carlos Heller era el sobrino de Daniel Peralta, el ex gobernador de Santa Cruz. Nosotros hace cerca de 12 años, con Elisa Carrió, ante la Unidad de Información Financiera, llevamos toda esta información. Dimos esto en tu programa. Sí, yo me recuerdo perfectamente. En el programa de Alfredo, el programa de Viñas, es decir, en los programas donde Claro. las personas que ella muestra en esta... Esto fue en Instagram, ¿no? Donde ella muestra estas imágenes. Ah, sí, sube con un video. intentos de Pero lo que yo te quería intimidación. preguntar, Mariana, es por qué vos decís, no te sorprende. A mí tampoco me sorprende. A Federico tampoco, a María Julia tampoco. Súmense a la conversación. El problema es que lo estemos naturalizando. ¿Por qué ella sube eso? Es la vicepresidenta de la Nación, tiene una responsabilidad institucional. Entonces, a ver, si le pasa algo a cualquiera de los que están ahí, incluida vos, ¿quién se va a hacer responsable por esto? Este es el problema. Por eso hay que denunciarlo. Y además, el presidente... A ver, el presidente Alberto Fernández va a tener dos alternativas. Una, que esto pase, ¿no? Hoy yo hablaba con alguien muy cercano al gobierno y me decía, bueno,
pero esta no es Cristina, siempre hay un loquito. Bueno, si hay un loquito, yo ya le di el teléfono a la justicia, y si ese loquito tiene que ver con alguna agrupación política que apoya a Cristina, deberá hacerse responsable. Y Cristina debería decirle a todos sus seguidores, incluidos diputados nacionales y senadores nacionales, que están amenazando con cualquier cosa, que paren la mano, porque esto va a terminar, va a terminar mal para ellos. Sí, pero a ver, es cierto lo que vos planteás, la banalización del mal, que es lo que siempre ha hablado Hannah Arendt, ¿no? La realidad es que esto es lamentablemente una cotidianidad en la Argentina, motivo por el cual esta mafia volvió a gobernar. Hay un sector de los argentinos que ha banalizado el mal, porque lo que estamos hablando es algo que no solo vieron los argentinos, sino que ha visto el mundo. Y no son dichos nuestros, no son trabajos periodísticos tuyos, ni son parte de una campaña de denostación de la clase política de la oposición, que se ha enfrentado en varias batallas electorales al kirchnerismo y que claramente le hemos ganado, por eso fuimos gobierno. Ahora, no tiene nada que ver con rencillas de la política, tiene que ver con hechos fácticos. Entonces, acá hay un tema que tenemos que aprender a discernir y clasificar. Una cosa es el relato y otras son los datos y la información. Esto que yo te digo está en tribunales y han trabajado y participado organismos internacionales, distintas unidades de información financiera, no solo de los Estados Unidos, sino también de Suiza. ¿Pero quién lo va a investigar esto? ¿Quién lo, o sea, bueno, se investigó en la Argentina, te cuento. La expresidente de la Nación tiene 7 causas elevadas a juicio oral. ¿Y esto ¿vos crees que no lo va a poder parar nadie? Y vos y yo y los argentinos vieron cientos de funcionarios kirchneristas detenidos. Y vimos más de 30 arrepentidos, entre ellos funcionarios. Es decir, hemos visto todo esto, los argentinos, y la justicia efectivamente avanzó. El tema es el punto en el cual nos encontramos ahora. Es decir, una cosa es lo histórico y los acontecimientos históricos del kirchnerismo, y otra es la circunstancia en la cual hoy nos encontramos, en plena pandemia. Acá tenemos una situación que es importante que podamos comprender. En plena pandemia nos sucede lo siguiente, ¿no? Pasa el tema Vicentín. Yo te pregunto, porque, a ver, nosotros los diputados que hemos tenido que trabajar muy fuerte para que puedan abrir el Congreso, una de las cosas que nos plantearon es, ok, vamos a abrir el Congreso, pero solo vamos a tratar cuestiones que tengan que ver con la pandemia. Perfecto. Entonces, hemos tenido sesiones con temarios acordados. Y no pudieron... No, ¿qué pasa? Te pregunto a vos y le pregunto a la gente y les pregunto a todos si a ustedes les parece que el caso Vicentín tiene que ver con la situación en la cual se encuentra la República Argentina con el tema de la pandemia y la cuarentena. No, claro que no. Y la enorme crisis en la cual nos encontramos. Mira, entonces, ¿por qué es importante? Es importante que podamos contextualizar los hechos. Porque una cosa son los dichos del presidente y de la expresidenta, y otra cosa son los hechos. Entonces es importante tener en cuenta la historia y siempre tener en cuenta y ser memorioso para poder hilar. Exactamente, vamos a hacer eso, vamos a poner contexto a los hechos. Esperame un segundito, así yo le pongo el contexto con mi editorial, que ya lo voy a terminar. Lo saludo a Martín Tetaz también. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Y le pido a mis compañeros que una vez que termine el editorial nos sumemos a esta conversación en mano a mano con Mariana Zubik. Bueno, este es el contexto que quería plantear. Horas después de haber ganado las elecciones, Alberto Fernández le pidió a una persona que le enviara un mensaje a Macri. Escucha bien, que le enviara un mensaje a Macri. Todavía presidente en ejercicio en ese momento. Decile que no voy a mover un dedo para meterlo preso, le mandó a decir. Me consta. Macri, después de recibir el mensaje, se preocupó todavía más. Pensó, eso significa que vienen por mí. Y si no es Alberto, va a ser Cristina. Le dijo al interlocutor que le había dicho lo que Alberto le pidió que le dijera. Macri hoy cree que no se equivocó. Escucha bien, desde que asumió en 2015, presentaron contra él 146 causas. 120 ya fueron desestimadas o resultó sobreseído. Todavía se defiende en 26. De todas esas causas, entre las que más le preocupan, está la del correo. Sus abogados creen que la jueza que entiende en el expediente, que se llama Marta Ciruli, acordate este nombre y este apellido, Marta Ciruli, a esta jueza la habrían presionado para decidir la intervención del correo. ¿Cuándo? En marzo de este año, en el medio del inicio de la pandemia. Hasta el momento, aparentemente,
hasta ese momento, Ciruli le había asegurado a los abogados de Macri que eso no iba a suceder. Pero ahora el expresidente deberá estar atento no solamente al correo, sino también a la nueva avanzada de la Unidad de Información Financiera, la UIF, cuyas autoridades acaban de pedir que inhiban las cuentas de la familia Macri junto con la de los CEOs y accionistas de Vicentín. Vamos a hablar de eso ahora con Martín de Taz. Pero Macri, además, va a tener que estar atento a lo que decida el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Federico Villena. Enseguida te voy a explicar por qué. La causa Vicentín está siendo instruida por el fiscal Gerardo Policita. El juez que entiende es Julián Ercolini. Mariana Zucchi me sigue porque sigue todas las causas judiciales con fiscales y con jueces y sus nombres. Esta semana ambos decidieron, Ercolini y Policita, levantar el secreto fiscal y bancario de Vicentín. Cosa que a mí me parece bastante lógica. Perdón, Martín, ¿te parece lógica eso, no? ¿Levantar el secreto fiscal no tengo una investigación? Para serte honesto, no tengo la menor idea. Ok. Bueno, a ver, cuando se empieza una investigación sobre presuntas irregularidades de cualquier empresa, los fiscales y los jueces suelen levantar el secreto fiscal. Pero tanto Policita como Ercolini deberían recibir fuertes presiones, demasiado fuertes, y sucumbir a esas presiones para finalmente involucrar a Macri en la línea de responsabilidad sobre lo que está sucediendo con Vicentín y acusarlo, por ejemplo, del lavado de dinero. Porque pruebas por ahora no habría. Lo mismo podría decir el fiscal Jorge Di Lello y el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Tienen en sus manos la endeble denuncia de la titular de la AFI, Cristina Camaño, para que se investigue el supuesto espionaje ilegal contra decenas de personas, entre las que, según la presentación, yo también me encontraría. Pero antes de eso, Martínez Di Giorgi debería llamar a declaración indagatoria a la propia Cristina Fernández. ¿Y saben por qué? Porque ya está probado que en su casa de Calafate, hablando de espionaje, sí le encontraron desgrabaciones de pinchaduras ilegales, repito, ilegales, de teléfonos de varias personas, entre otras el titular o el expresidente de YPF, Antonio Brufau. Paulo Oliveto lo dijo acá el domingo pasado en una síntesis perfecta. Mirá. Hay que ser cínica. A la que le encontraron carpetas de inteligencia en su casa es a Cristina Fernández de Kirchner. Quien seguía al fiscal Nisman con las cámaras era el servicio de inteligencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La que en las cadenas nacionales mencionaba al abuelito que compró dólares violando el secreto fiscal fue Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ser cínica. Lo del abuelito no sé qué significa. Significa violar el secreto fiscal, sí. Lo otro es espionaje ilegal. Y los videos de Cristina para inflar la causa del juez Villena son escandalosos. Esto no es un problema, como decía Mariana Zubik, de opinión. Son hechos. Porque los videos son una clara amenaza, proferida nada más y nada menos que por la vicepresidenta de la Nación, la dirigente con más poder real de la Argentina. Por si vos no lo viste, ya te mostré parte, en el video hizo referencia a mi persona, el primero, y en el segundo, de nuevo, puso las caras de la Nata, Leuco, Guiñaki, Daniel Santoro, Maximiliano Montenegro y la de Mariana Zubik, acá presente. Ella dice que no, Mariana Zubik dice que no, que está acostumbrada, Yo no me quiero acostumbrar, Mariana, no me quiero acostumbrar, la verdad no me quiero acostumbrar. A ver, es cierto que no tengo miedo, pero no me quiero acostumbrar. Y además no voy a soportar la acusación de integrar una asociación ilícita porque es mentira, aunque sea la vicepresidenta y tenga muchos votos. No nos va a acusar falsamente. Y si ustedes creen que yo estoy mintiendo, escuchen y miren ese video porque es grave, muy, muy grave. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Pensar que
Desde el 10 de diciembre pasado, algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. Bueno, ahí nos escribe María, no sé, Jesse de América, que también lo puso ahí. Eso es un escrache. Si nadie se da cuenta, le tienen que decir, vicepresidenta de la Nación, usted no puede ir escrachando a la gente porque se le antoja. Perdón. Mariana, María Julia, Federico, está Mariana Zúbica acá, conversemos con ella. Bueno, que además de los medios hegemónicos debería la presidenta también agarrársela con, por ejemplo, de Miami Herald, que fue uno de los medios que levantó la investigación de Daniel Muñoz a la que vos hacías referencia, y también preguntarte si vos crees... Perdón, estoy mirando mal a la cámara. Si vos crees efectivamente que esto que está señalando Luis va a comenzar a instalarse como la forma de actuar que ya conocimos, esta persecución y esta manera de banalizar las denuncias que tienen las pruebas que conocemos y que por eso tuvieron la repercusión internacional que tuvieron, ¿no? Absolutamente, sí. Es como la continuación de lo que había dejado, ¿no? Es decir, lo que sucedió 30 años en Santa Cruz y 12 años a nivel nacional es la continuidad. Digamos que no... Lo que digo es lo siguiente, una cosa es... A mí me sorprenden los sorprendidos, Luis. Es decir, el kirchnerismo no viene de un plato volador o de la cigüeña viene de dentro de un raviol, viene con una historia de 30 años de persecución y amedrentamiento. A mí no solo me pincharon los teléfonos, y esto lo tengo bajo escribano, es parte de una denuncia, me bajaron una línea oficial en mi propiedad. Cuando yo hacía una línea directamente, a mí me bajó una línea de teléfono oficial que bajaba a mi casa. A mí me quemaron negocios. Me persiguieron, me amenazaron. De hecho, yo tengo que tener custodia justamente por eso. Elisa Carrió, Paula Oliveto, las personas de la coalición cívica que los hemos denunciado. ¿Ahora custodia policial? No, 3 de nosotros tenemos custodia policial por amenazas. La última amenaza fue que querían, así, que esperaban que yo termine como Nisman y con una bala como Nisman. Ahora, ¿quién te dijo eso? Es parte de una causa judicial. Hay un tema clave. Perdón, no se puede naturalizar eso. No hablo de naturalizar. Lo que te digo es lo siguiente. Los dirigentes políticos no nos podemos victimizar. Que seamos víctimas no significa que nos debamos victimizar. Claramente he sido una víctima de la persecución, pero no me siento así. Porque además el tema es que... ¿Sabes qué pasa, Luis? Uno no puede temerle a los ladrones. Es decir, el miedo te paraliza. Y nosotros tenemos una sociedad que está siendo paralizada en este momento y se siente intimidada. Estamos en el medio de una pandemia. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente, y era lo que quería tratar de esbozar antes cuando estábamos charlando. No puede ser que en el medio de la pandemia, donde tenemos a millones de argentinos confinados, con mucho miedo, estén sucediendo las cosas que están pasando. Por ejemplo, Vicentín. Mira, yo me voy a remontar a lo que pasó en Santa Cruz. En Santa Cruz, en el año 91, explotó el volcán Hudson. En el año 95 fue la Gran Nevada. ¿Y sabes lo que sucedió? ¿Qué pasó? Se inició allí, si hacemos un paralelismo, todo un proceso de embestida institucional, de cooptación de medios de comunicación, de amedrentamiento de la oposición, de compra y cooptación de esos medios de comunicación. Se eliminó la representación de las minorías y se fue por el Poder Judicial. Y además, ¿qué hicieron? Liquidaron la independencia económica. ¿Cómo? Aquellas personas que habían quedado diezmadas por la erupción del volcán y por la Gran Nevada, y hablamos del sector del campo, porque la provincia de Santa Cruz exportaba 4,5 millones de cabezas de cordero en los años entre los 40 y los 60, hasta que llegó el kirchnerismo a la provincia de Santa Cruz y destruyó al sector. ¿Qué hizo? Los tomó de rehenes y les dijo, vengan al Banco Santa Cruz. Por eso quería atar con lo que está pasando con Vicentín. Vengan al Banco Santa Cruz, nosotros de buena forma vamos a hacer que ustedes puedan renegociar su situación. ¿Qué hizo ahí? Privatizó el banco y se lo regaló a Eskenazi. Y los deudores del banco luego tenían que hacer fila todos los miércoles en la Casa de Gobierno ante Néstor Kirchner doblegados,
Y así tenemos la cifra hoy del 73% de la comunidad económicamente activa que depende de la administración pública. ¿Vos decís que la Argentina puede terminar así? Lo que digo es, la historia es importante y el registro de la memoria es importante en el análisis de los hechos, cuando hacemos análisis político. No puede ser que la coyuntura haga, como vos bien decías, que nos acostumbremos a determinadas cosas y no tomemos perspectiva para hacer un análisis profundo sobre lo que nos está pasando. Entonces, acá nos confundimos con las formas. A Elisa Carrió le criticaron siempre las formas. ¿Me das un segundo? Déjame terminar. Para, Son unos segundos. Cierro el concepto. Pero yo te sigo. A Elisa Carrió la criticaban por las formas. Dame un segundo y volvemos. Dale. Hagamos el cierre. El desprolijo fui yo, perdón. Vamos. Entrá en tiendasupervial.com y comprale el regalo a papá. Del 6 al 10 de junio tenés un 30% de ahorro en todos los productos y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Superviel de crédito. Tienda Superviel, tus compras online. A Carrió le critican las formas. La sociedad argentina, la clase política, todo el mundo, ¿no? Ay, pero Lilita, no digas las cosas de esa forma. Y acá estamos confundidos con las formas. Porque tenemos a un presidente que nos confunde a muchos, pareciera, ¿no? En esto que vos decías y muchas veces te he escuchado respecto a quién es Alberto Fernández. Entonces se habla de un poder bifronte, ¿no? Eso lo has escuchado. Y has escuchado también en el tono en el cual se ha referido Alberto Fernández cuando se acerca al sector privado, a los empresarios y les dice, cuenten con nosotros no vamos a ir por el sector privado. No es cierto esto que ha planteado algún sector del kirchnerismo, horas siguientes pide la expropiación de Vicentín. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, acá hay un nivel de hipocresía enorme en esto. Y es eso cuando hablo de la historia y la memoria de los argentinos respecto al análisis político. Cuando tuvimos una referente política que por su forma fue cuestionada y daba mensajes que quizás no eran oportunos, porque la gente no quería escuchar malos mensajes, se le cuestionaban las formas. Y yo les pregunto, ¿por qué no vamos al fondo de lo que está detrás de todo esto? Y por eso traigo a relato la situación de la provincia de Santa Cruz y lo que hemos vivido durante 12 años. Bueno, pero yo te hago esta pregunta. ¿Puede la Argentina convertirse en Santa Cruz? Puede. Nosotros tenemos 3 millones de empleados públicos. La situación hoy de la pandemia está significando dentro de lo que ya venía, ¿no? Nuestra emergencia económica en la República Argentina, anterior al tema de la pandemia, está poniendo en riesgo cerca de, yo creo que eso se lo escuché a Martín Tetaz, a ver si me puede corregir, sí. 1 millón de puestos de trabajo. Sí. Martín, ¿decías eso? Sí, sí, fácilmente. Fácilmente, veremos el número finalmente. Hay 18 millones de personas trabajando en Argentina, así que no es difícil pensar que 1 millón están en peligro, inclusive pueden estar mucho más. Miren la experiencia alrededor del mundo, hay que ver cuántas empresas quedan en pie después de la pandemia. Entonces, hagamos este análisis respecto a Vicentín. Y en esto le pido a todos que trabajemos juntos esta hipótesis. Respecto a Vicentín. Nosotros vemos, dicen, ok, vamos a expropiar Vicentín. Les digo, ya hay antecedentes de expropiaciones. En Santa Cruz se expropiaron 2 empresas pesqueras. Muy importantes empresas pesqueras. Recordemos que la pesca fue quien financió las campañas presidenciales de Néstor Kirchner, a la cabeza con Arpesa, y recuerden la muerte de Cacho Espinosa, que la única referente política que denunció eso fue Elisa Carrió, que tuvo que renunciar a su banca por enfrentarse a la mafia de la pesca, que continúa en la Argentina, diezmando el mar argentino. No solo el tema de la milla 201 y el tema de los barcos chinos, sino también lo que pasa en el litoral marítimo argentino. Entonces, ¿qué pasó en Santa Cruz? Se expropiaron 2 empresas pesqueras, Vieira y Barilari. Esto lo pueden encontrar en los archivos. Lo recuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el tema Vicentín? ¿Y qué pasa con los antecedentes a nivel nacional respecto a YPF? Nosotros le regalamos YPF a Eskenazi es Kirchner. Le regalamos el Banco Santa Cruz y ahora estamos a las puertas de un juicio en sede en Nueva York, donde posiblemente paguemos casi entre 3 a 6 mil millones de dólares. Y me dicen que van a declarar de utilidad pública a Vicentín. Y la pregunta siguiente que me hago es, ¿cuál es el paso siguiente? ¿La expropiación de los campos para garantizarse la producción de Vicentín? Porque, ¿qué productor va a tener confianza a una empresa en manos del kirchnerismo cuando tomaron YPF, la vaciaron, la saquearon
y perdimos el autoabastecimiento. Bueno, esperame un segundito ahí, así nos vamos metiendo en diferentes temas, pero no te me vayas, por favor. Me tengo que ir. Por favor, ¿te tenés que ir? En un rato más, sí. ¿Ah, ¿Qué hora sí? es? Es que como Lisa Carrillo te dice en el aire que se tiene que ir como si no tuviera importancia. No, esto. sí, no, pero avisé. Son todas Lilitas. No, ninguna. Sí, hablando de Lilita Carrillo, antes de, ¿por qué no sale Lilita Carrillo? ¿Por qué está en silencio? No, sí, Lilita, bueno, a ver, Lilita es persona en riesgo. Ella avisó cuando dejó la política, en realidad el cargo, que no iba a estar en la vida cotidiana, en cuestiones de política. Hablamos todos, nosotros y los referentes, ella tiene diálogo con Horacio, con Pero que Eugenia. pero ¿no va a volver más a la política? No lo sabemos. Ah. A ver, ella está al tanto absolutamente de todo. Ujú. Y cuestiones estratégicas, por supuesto que charlamos con ella, lee los diarios todos los días, está tratando de reconstruir su vida con sus hijos en su casa, pero ella está cumpliendo a rajatabla el tema de la cuarentena y tratando de recuperarse y de descansar. Bueno, obviamente tomó posición y escribió unos tweets junto con Macri, y creo que los escribieron incluso juntos. Después Sí, de hablar. hablaron un par de horas. Sí, a ver, ¿qué dijo? Tuve una larga... léanmelo que estoy lejos Tuve una larga y linda charla con Mauricio, acá lo veo. Fue con mucho respeto, sinceridad y afecto de siempre. Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales. Cuando esté Miguel Guñasqui me avisan, por favor. A ver, Martín Tetaz, quiero escuchar una reflexión tuya y después lo quiero escuchar a Federico y a María Julia. Bueno, claramente yo comparto la preocupación de Mariana porque es el primero, lo que estaba contando ella que pasó en Santa Cruz es calcado acá. A veces hay un poco de confusión porque muchos conocen al kirchnerismo desde el 2003 en adelante. Entonces conocen la versión, por ejemplo, estatizante del kirchnerismo, pero no conocen la privatizadora en su momento, no conocen el ajuste. Por ejemplo, mucha gente no sabe que cuando Néstor Kirchner era gobernador le bajó los salarios 15% a los jubilados y a los trabajadores en un mes en el año 1992. Entonces le tocó ser ajustador. Después, cuando el panorama cambió, le tocó ser expansivo del gasto. El problema que me preocupa a mí es que Argentina no puede convertirse en Santa Cruz, porque Santa Cruz tiene una transferencia de fondos fenomenal del Estado Nacional a la provincia. Lo mismo sucede con Formosa, que es el otro gran modelo, pero el 85% de sus sueldos los paga con plata que viene de los porteños que supuestamente no saben trabajar o de los de la provincia de Buenos Aires que supuestamente no saben trabajar. Entonces, no es viable un país en el cual 2/3 partes de la gente trabaje en el sector público. Necesitamos algún sector generador de los recursos con los cuales se financian también las políticas públicas, la educación, la salud, como en cualquier lugar del mundo. Pero poner las cosas patas para arriba hace que nos quedemos sin una cosa y sin la otra. ¿Y vos, Federico, cuál es tu mirada sobre lo que estamos discutiendo acá con Mariana Su y con lo que pasó, con los intentos de intimidación? Elegí el tema que quiera, que igual todo tiene que ver con todo, como diría Cristina Fernández. No, por supuesto. A ver, es un momento muy delicado y yo creo que tenemos que prestar especial atención. Nos preguntábamos qué tiene que ver el caso de este intento, por lo menos vamos a ver en qué termina, de expropiación de Vicentín. Y la verdad es que esta es la cuarta experiencia kirchnerista. No tenemos que conocer nada que ya no conozcamos. Es el cuarto gobierno kirchnerista. Ya sabemos cuál es el modus operandi y ya sabemos cómo lo hicieron, no cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo hicieron? No hay que engañarse. Ahora, el agravante es que esto sucede en medio de una pandemia. Una pandemia que generó la cuarentena más larga y una de las más fuertes del planeta, que claramente uno puede ver cómo se fue avanzando con la excusa de la pandemia sobre derechos y garantías elementales. A ver, lo de Vicentín es tremendo, pero no olvidemos que 4 personas murieron en nombre de la defensa de la cuarentena. Yo no me quiero olvidar de eso porque no podemos hacer de cuenta que no sucedió, porque eso puede suceder. A ver, en Venezuela hay muchísimos presos políticos, en Venezuela hay muertes diarias de opositores políticos. Cuidado, porque yo creo que sí Argentina puede ser Venezuela, claro. Más allá de cómo sea la estructura económica, más allá de esto que dice Martín, si puede ser o no Santa Cruz. Ahora, más allá de las cuestiones económicas, sí. Yo creo que el modelo, político del kirchnerismo es Venezuela. Es Venezuela porque Venezuela
se inspiró en Santa Cruz. Es así, quiero decir, el kirchnerismo es anterior a Chávez, y Chávez fue un gran alumno de Néstor Kirchner. Así que mucho cuidado, y yo quiero aprovechar que está Mariana Zubik, para que nos explique exactamente cómo vislumbra lo de Vicentín, porque la gente no termina de entender qué va a pasar con Vicentín. ¿Cuál es tu mirada sobre Vicentín, Mariana? Bueno, hay algunos datos que creo que tendríamos que considerar. Creo que la conformación, ahora me podría ayudar Martín, de deuda de Vicentín. Por un lado tenemos lo que él toma Vicentín en el Banco Nación, cerca de 18.000 millones, ¿no es cierto? Así es. Luego él tiene 16.000 millones en el IFC, ¿no? Es la Corporación Internacional de Crédito, ¿no es cierto? Sí. Y luego tiene 9.000 millones también en la FMO, ¿no? Que es también una financiera de Holanda que lo que hace es subsidiar, otorgarles créditos a los países en desarrollo. Esto es un último dato que acabo de leer y que me pareció interesante respecto a que estaría el FMI más o menos acordando esto, porque cuando vemos la conformación de la deuda, en realidad es mayor lo que tiene afuera en deuda tomada que lo que ha tomado con el Banco Nación. ¿Quién, Vicentín? Sí. Sí, en realidad son 100.000 millones de pesos de deuda, de los cuales 2/3 partes son deuda local y 1/3 parte afuera, pero efectivamente la deuda que hay afuera es prácticamente el doble que la deuda que tiene el Banco Nación, Vicentín con el Banco Nación, prácticamente el doble. ¿Y entonces, Mariana? No, bueno, a ver, acá hay varias sospechas alrededor de esta situación. Por un lado, nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad ni acercamiento con Nardelli. Pero también podemos... Sí, Lelita Carrió lo querían poner como candidato a intendente de Avellaneda, Santa Fe. No solo eso fue sospechado y denunciado por Elisa Carrió. Entonces, una cosa es Nardelli, otra cosa es el resto de la familia Vicentín y lo que significa Vicentín. Pero acá, más allá del tema puntual de la deuda que ha tomado Vicentín y cómo sanearla, hay un tema clave que tiene que ver con el ADN y la identidad y el daño cultural que provoca esta embestida a Vicentín. No solo a Avellaneda y a Santa Fe, sino al corazón de la Argentina, que es el campo. Entonces, cuando preguntaba Federico respecto a la estrategia política detrás de esto, y lo que te está sucediendo a vos y lo que nos está sucediendo a los periodistas de investigación que han aportado tanto y han ayudado tanto a esclarecer cuando la justicia no hacía nada, y lo que nos está pasando a nosotros que en silencio y en soledad quizás también hemos puesto todo en riesgo y hemos perdido mucho. Y la verdad es que yo he perdido mucho en esto cuando hemos denunciado a esta mafia. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con algo que es mucho más profundo en lo que es la estrategia política y el ADN del kirchnerismo, que es el daño cultural. Mira, en Santa Cruz yo lo vi y por eso traigo a colación esto. Santa Cruz era una provincia muy próspera, con pioneros que forjaron la provincia y con una independencia económica extraordinaria que hoy tiene el espantoso número, el 73% depende de la administración pública. ¿No? Y vos entonces, lo que decís es que terminan destruyendo a las economías y a las provincias y las identidades culturales. Lo que digo es exactamente. Pero y lo que digo es ojo, porque como ellos dijeron, Vicentín es la empresa testigo de en realidad una estrategia que tiene una sistematicidad y hay una historia detrás de esta sistematicidad. Entonces, ojo con esto que planteo. Y que lo hemos charlado y que Lilita lo ha charlado con Mauricio y que eso ha dejado trascender también. Lo que pasa es que también necesitan una oposición. Ahora la vamos a charlar. No, antes de que te vayas, no me anuncies más que te vas porque parece Lilita. Dame agua, tráeme agua. Agua en este programa no. Sí, por favor, alcáncele agua, por favor. María Julia, antes de ir con Miguel Buñaski, y atención que tenemos un informe sobre historias reales de la pandemia que tiene que ver con la economía, que son, la verdad, muy impactantes. Y dentro de un ratito hablamos con Silvina Martínez porque... Ustedes vieron lo de Vicentín, pero vienen por los ahorristas, Vienen por los ahorristas que compraron dólares de manera legal. María Julia, te quiero escuchar. En lo que acaba de decir Mariana acerca de que el caso Vicentín es un caso testigo, yo también adhiero a eso. Esta semana pude entrevistar a González Fraga, ex titular del Banco Nación, denunciado ahora por la UIF junto con Mauricio Macri. Se pidió su inhibición de bienes por los créditos supuestamente mal otorgados. Él cuenta el detalle bueno, no quiero repetir tal cual, pero
Sí explica que entre el 2016 y el 2019 el financiamiento a Vicentín del Banco Nación creció un 36%, mientras que entre el 2008 y el 2014 creció un 240%, con lo cual toda esta estructura, ¿no?, de la causa judicial y de los créditos supuestamente mal otorgados a Vicentín, que es como la otra arista, ¿no? Es la inhibición que se le pide a Macri, que se le pide a González Fraga, y la causa judicial en sí misma. También hay que leerla con detalle, ¿no? Se dice 18.500 millones de pesos, claro, pero él dice fueron 300 millones de dólares en su momento, que equivalían a 9.000 millones de pesos, y en ese momento la situación crediticia, que lo he escuchado a Claudio Lozano decir, el actual presidente del Banco Nación... Yo quiero decir algo de Claudio Lozano, que tiene todo el derecho de denunciar. ¿Es el mismo Claudio Lozano que hablaba de la hipercorrupción del kirchnerismo? De Cristina y de Néstor. Es el mismo, ¿no? ¿O es otro? Es el mismo. Es el mismo Claudio Lozano, ¿no? Perdón, Claudio Lozano, nosotros nos conocemos hace años. ¿Sos el mismo Claudio Lozano? El que hablaba de la corrupción sistemática y sistémica del kirchnerismo, y ahora estás trabajando como director del Banco Nación. Con respeto lo digo, vos podés denunciar todo lo que corresponde y la justicia se tiene que hacer cargo de esa denuncia y condenar eventualmente a quien tiene que condenar. Pero es el mismo, ¿no? ¿Por qué ahora arreglamos con el Frente de Todos? Perdón, dale, entonces... No, y lo último es que, escuchando a Claudio Lozano, claro, a mí también por eso lo llamé a González Fraga, porque él decía que la situación crediticia le impedía recibir a la empresa esos fondos del Banco Nación, que tenía una situación que no era buena. No, eso fue un disparate. Eso es un disparate. Según los dichos de González Fraga, que bueno, tiene, por respeto, ¿no? Podemos todos coincidir que su argumentación, que tenía la situación de crédito, que es la mejor en ese momento, la cerealera estaba entre las mejores o las más importantes del país. Cristina Kirchner fue incluso a inaugurar una de las plantas de la cerealera, con lo cual, detrás de las causas que se arman y que se cuentan, o que se denuncian, o que se instruyen en el medio de la pandemia, bueno, hay un montón de vericuetos con los cuales podemos ver estos tejidos políticos entiendo. de armados. Y Martín, para completar lo que dice María Julia y lo que decía Mariana Zúbiga acá, ¿hay un fundamento económico real por el cual expropiar Vicentín? No, de hecho la gente que está atrás de la propuesta de expropiar Vicentín, digamos Sagasti, Alberto Fernández, en general es gente que tiene serias dificultades para distinguir una planta de soja de una planta de maíz, no saben cuál es cuál, digamos. Entonces, en general, la gente que tiene experiencia en actividad agropecuaria, que conoce algo del campo, no está atrás de este proyecto nadie, mirá que hay gente del Frente para Todos y del grupo ese de gente, hay un montón de gente con capacidad para hacer esto. Podría haber venido alguien del sector del agro con la propuesta y haberla llevado adelante, no es el caso. Y como decía María Julia recién, realmente están metiendo la mano en una de las principales empresas de la Argentina, de capitales argentinos, que tiene 90 años de trayectoria, que representa el interior productivo. Es decir, se están metiendo con la gente, con las familias, con la forma de producir, con una filosofía de vida y con un único objetivo que es confuso, que tiene que ver con que ellos creen que los dólares se generan de una manera en la Argentina y creen que de esa manera se quedan con la máquina de hacer dólares, como decía Federico el otro día, pero en la práctica no va a ser así porque los productores no les van a regalar la cosecha a ellos. Perdón, y Vicentín no es Austral Construcciones, dijo. Esto lo dejo como título, ¿no, González? No, lo dijo González Fraga, sí, eso lo dijo creo que públicamente. Vicentín no es Austral Construcciones. Sí, entiendo. Lo saludo a Miguel Buñaski. Miguel Buñaski, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va, Luis? Buenas noches. Bueno, primero, fuiste nombrado porque mostraron a Nico con el tema del libro La Dueña, del cual vos también sos autor, y hay una especie de querer meter a todo el mundo en una especie de asociación ilícita que para mí es un delirio, pero que en una de esas se convierte en una amenaza real. Antes de seguir, ¿me esperás 2 segunditos? Claro. ¿Está bien iluminado, Nico Buñaski? Sí. Es parecido a Tom Berenger, yo siempre se lo digo. ¿Nico o Miguel? Es Miguel, pero es igual a Nico también. No, Miguel Buñaski, quiero decir, es parecido a Tom Berenger. Yo le nombraba a Nico por nombrar a su hijo. Los Haroldos vino finos con Ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. El programa.
Sí, por supuesto, Luis, sí, sí. Bueno, quiero escuchar tu reflexión antes de despedir a Mariana Zubik. Mira, la Argentina tiene una obsesión, que es Cristina Fernández, y Cristina tiene una obsesión consigo misma, me parece. La obsesión argentina se justifica porque Cristina protagoniza la escena, pero ¿de qué manera? Tomemos el último balconeo mediático de Cristina. 3 minutos 49 segundos, en donde exhibe periodistas. El libro La Dueña dice que todo se trató de una conjura contra los opositores. Nosotros con Nico, Luis, y vos lo sabés mejor que nadie, escribimos La Dueña en 2014, cuando Cristina estaba en el poder. No era para destruir ninguna oposición, eran investigaciones. Y en un abracadabra, Santa Cristina, porque de pronto es Santa Cristina, trémula pero también terminante, en un abracadabra, y sin mencionarlo, está afirmando implícitamente que los sauces no existen, que Otesur no existe, que los cuadernos de Centeno no existen, que los sobreprecios no existen, y que el asunto Lázaro Báez no existen, y que todo fue un armado. Entonces tenemos por un lado la ficción. Cristina dice, todo fue una fantasía, y yo soy una pobre víctima, por eso digo Santa Cristina, pero Santa Cristina de pronto es quien va avanzando en el esquema de poder, tomando con su gente Lancés, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, las grandes cajas del país, y teniendo a su marioneta en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, a la vera del presidente Alberto Fernández cuando anuncia la expropiación de Vicentín. Ahora, ¿cómo es este dúo Cristina-Anabel Fernández Sagasti? Cristina recita en su momento y siempre panegíricos en favor de Hugo Chávez, y Anabel Fernández Sagasti la replica en las redes también. O sea, es chavismo. A ver, si esto no es chavismo, ¿el chavismo dónde está? ¿Y Alberto, Miguel, y Alberto? Y Alberto, evidentemente, tal vez se sienta incómodo, pero no puede, si es que se siente incómodo, si es que no está coincidiendo con ese chavismo, no puede frenar el avance concreto de Cristina, que no es imagen. Cristina ya aprendió que la imagen es volátil. Cristina, con enorme imagen negativa, siempre tuvo poder. Siempre ganó en los distritos más duros. Ganó ella. Ojo, Cristina gana. Ahora, y este es un gran interrogante sobre la sociedad argentina. Cristina gana, ¿y qué pretende? Pretende, porque eso es el chavismo, ese es el credo al que explícitamente adhieren ella y sus adherentes. El chavismo es: el Estado tutela la vida de la gente y la gente no se cuida a sí mismo. Nosotros, el Estado, te vamos a cuidar. Bueno, es en coincidencia con lo que venimos hablando con Mariana Zubik. Yo, Miguel, te pido que no te vayas, por favor, porque primero vamos a mostrar y compartir con vos historias reales económicas, que también va a compartir Martín Tetaz, de la pandemia. Después le vamos a pedir a Silvina Martínez, que obviamente dice lo mismo que decís vos, dice lo mismo, es la realidad. Las causas contra Cristina no empezaron con el gobierno de Macri, empezaron en su propio gobierno. Otesur, a ver... Mariana Zubik, acá presente, yo por eso digo, no voy a hablar de la sociedad. Le pido a esta audiencia que tenga cierta memoria, nosotros mismos, que no naturalicemos todo y que tengamos memoria. La primera denuncia contra el kirchnerismo, contra el esquema de corrupción del kirchnerismo, la hizo Elisa Carrió en 2008. Esto es hace... Bueno, 12 años. 12 años, sí. 12 años, Así que no empezó... es una asociación ilícita que tiene 12 años, donde todos somos unos conjurados que solamente laburamos para eso. Entonces no hicimos otra cosa nada más que eso. Vos escribiste libros de política, de filosofía, ensayos, columnas en Clarín, en la radio, y solamente nos ocupamos de conspirar y somos una asociación ilícita contra Cristina. Esperame un segundo, Miguel Guñasqui. Una última reflexión, Mariana. Sí, coincido con Miguel en esto de cómo ficcionan la realidad. Y entonces es enloquecedor.
porque estamos nosotros relatando cosas que hemos vivido y que suceden, porque ellos te ponen siempre en esta situación de decirte que eso no es un vaso, es un elefante. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente corrigiendo esas cosas. Es un vaso y tiene agua y tomaste agua, ¿no? Y tomé agua, sí. Tenemos agua. Tenemos agua. Sí. Pero tiene razón Miguel en ese sentido, ¿no? Cómo ellos te ficcionan la realidad y te dicen que lo que viste no es. Y que además si lo viste, dejas de ser. Y entonces te ponen en cuestionamiento hasta tu propia identidad y pertenencia. Entonces, eso es lo que sucede con mucha gente que acompaña a el kirchnerismo. El kirchnerismo te provee de una pertenencia, claro, y de una razón de ser. Y te deja tranquilo. Te deja tranquilo porque perteneces a alguien y te deja tranquilo. Bueno, yo algo que tengo para decirles con el tema de las intimidaciones y las fotos y las apretadas y las presiones, a mí me tiene que convencer de la verdad. Si Cristina es inocente, lo tiene que probar la justicia. Yo no voy a dejar de informar lo que tenga que informar. Me amenacen, me manden. Por supuesto que todos somos... nadie es inmortal. Creo que todavía nadie es inmortal. Todavía no se inventó eso. Eso yo lo tengo claro. Pero no. Si el juego es, te queremos asustar para que te calle la boca, otra vez con lo que hicieron, no a mí, con lo que nos intentan hacer a todos los que estamos informando, de nuevo le salió el tiro por la culata. No nos vamos todavía, Mariana, muchísimas gracias. No, yo te quiero agradecer a vos, Luis, que la verdad es que cuando yo estaba en Santa Cruz a 3.000 kilómetros, fuiste una de las primeras personas que le dio voz a miles de santacruceños que no tenían voz y pudimos mostrar por televisión lo que la justicia no quería investigar. Sí, y es por eso, muchos, somos ya muchos. Lo sé, ha sido vos, ha sido Alfredo, ha sido Miguel, ha sido Nico, ha sido la Nata, un periodismo de investigación que ofició de fiscales de la Nación. Y entiendo que ahora viene la venganza, pero acá estamos de pie y vamos a dar la pelea y nosotros vamos a defender a periodistas como vos y como tantos otros que han entregado todo y han arriesgado mucho. Muchísimas gracias. Muy bien, podemos...